La guerra no es un fenómeno independiente, sino la continuación de la política por diferentes medios. Esto lo dijo Karl von Clausewitz. Otra frase: cuando la diplomacia falla, comienza la guerra. Esto no puedo decir quién lo dijo porque me cierran el canal. Pero hoy me levanté pensando en esas dos frases. Ambas encierran la misma idea. Lamentable. Puede ser. Realista. También. En el video de hoy les voy a hablar de un personaje de ficción extraído de una grandísima obra de Ibsen Martínez. Una que comenzó como una novela, pero que terminó como toda una referencia para generaciones en Venezuela. Un auténtico fenómeno que el día de hoy estaría muy vigente. Usted lo vio en la portada y ya les voy a explicar por qué hablaremos del hombre de la etiqueta y cómo se asocia con la Venezuela del día de hoy. Por cierto, un saludo a mi amiga Marian Valero, que pensó exactamente lo mismo que yo el día de hoy. También repasaremos un par de cosas que dejamos por fuera el video del día de ayer. Las nuevas locuras del dictador Maduro. Las declaraciones del expresidente Iván Duque. Las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe. Y las declaraciones de la candidata presidencial Vicky Dávila. Hablaremos del contexto de dónde está Venezuela en este momento y de algo más. Y les digo otra cosa. Este video lleva mensajes ocultos y otros no tan ocultos, pero que poco se comentan. Cosas que no puedo decir abiertamente porque siempre que los leo me queda la tranquilidad que tengo una audiencia muy inteligente. Así que de plano ya sé que van a entender esos mensajes ocultos. Comenzamos. Durante los meses posteriores a la elección del 28 de julio, el presidente Edmundo González hizo un censo a los militares venezolanos y policías en el exilio, donde se les preguntaba su nombre, el rango que tenían, si estaban dispuestos a volver a Venezuela a combatir y otras cosas. Esto no es opinión, esto es información de primera mano. Estas son cosas que a mi entender no se debían decir a Vox Populi durante esa etapa. Y aunque era muy difícil que no se filtrara por la cantidad de personas involucradas, pues al menos yo no escuché en ningún medio ni a ningún creador sobre esto que les estoy contando. ¿Qué tan extenso y efectivo fue ese censo? No lo sé. Lo que sí les puedo decir es que ya se intentó con éxito previamente. Hubo otro censo hace unos cuantos años y no promovido precisamente por un político, sino por uno de esos militares patriotas empujados por su visión de país, o cuál era la estrategia para salir de la dictadura. Pues el momento ha llegado para darle una utilidad a esto. Los esfuerzos diplomáticos del presidente González Urrutia, mientras está fuera del país, han de pasar por ese segmento o por ese componente armado que sí esté alineado con nuestros intereses. Hay que ser cautelosos, por supuesto. No todos son lo que dicen ser. Pero hay un dicho que reza que entre gitanos no nos leemos las cartas. Tenemos que picar adelante y dejar de ser tan comeflores. Porque después de pisotear la voluntad de la inmensa mayoría de los venezolanos, el demente de Miraflores salió con esta. Venezuela se va preparando junto con Cuba, junto con Nicaragua, junto con nuestros hermanos mayores del mundo, para si algún día tenemos que tomar las armas para defender el derecho a la paz, el derecho a la soberanía y los derechos históricos de nuestra patria, dar la batalla y volver a ganarla. Dar la batalla en la lucha armada y volver a ganarla. No nacimos el día de los cobardes, ni de los pusilánimes. No somos líderes tibios. Somos la revolución bolivariana del siglo XXI. Que nadie se equivoque con Venezuela. Que nadie se equivoque con nosotros. Si es por las buenas avanzaremos. Y si es por las malas, también los venceremos. Para que respeten. Qué buenas declaraciones. Porque si se juntan los tres, mejor. Así podríamos acabar con la basura más putrefacta del continente.
Y por cierto, los militares de goma espuma de Venezuela salieron a llorar en una declaración. Un poco de gorditos payasos uniformados, con callos en la lengua, pues se la calan por traidores a la patria. Poco a poco, el mundo comienza a entender que la misma naturaleza del chavismo impide una salida acordada bajo ningún concepto. Muertos y espero que sepultados hayan quedado cualquier tipo de diálogos y acuerdos. Fueron 17 o 18 en total, y en ninguno de ellos sacamos algo positivo. Todo lo contrario, siempre terminamos más asfixiados. El primero fue el diálogo entre empresarios y gobierno, 2001-2002. El régimen nos pateó la cara, aprobando 49 leyes bajo el escudo de la ley habilitante. ¿Se acuerda? Luego vino la mesa de diálogo de la OEA, 2002 y 2003. La Coordinadora Democrática, el Centro Carter, los de siempre. Luego el grupo de Boston, que no fue tan sonado. Pero por cierto, allí estuvo el actual rehén de Diosdado, Enrique Márquez. Más adelante vinieron los diálogos de Dominicana en 2017. Después en 2019, Noruega y Barbados. Los diálogos de México de 2021 y 2023. Y el más reciente, el Acuerdo de Barbados. ¿En qué nos vimos reivindicados en nuestra lucha para recuperar el país y para volver a la democracia? En nada. Eso lo sabemos muy bien. Pero no me voy a poner a hacer una lista que podría ser interminable de la cantidad de veces que nos pintaron la cara. Si una de las locuras más grandes la acabamos de presenciar ante la mirada atónita del mundo entero. Así que mejor me voy a saltar a las declaraciones de Iván Duque para que entremos en tema, el expresidente de Colombia, quien durante su presidencia decía que se acercaría a Maduro con diplomacia, pero que ahora pasó a decir esto. Edmundo González, como presidente legítimo de Venezuela y ante la usurpación, debe convocar a la comunidad internacional y especialmente a los países del sistema interamericano, al igual que otros países comprometidos con la democracia, para que adelanten una intervención humanitaria en Venezuela que permita la protección de los derechos humanos y el restablecimiento del orden democrático. Esa intervención debe ir acompañada de una solicitud a la Corte Penal Internacional para que acelere la orden de arresto contra Maduro con un aumento aún mayor de las recompensas por Maduro. También debe incluir una instrucción a las fuerzas militares de Venezuela para que se unan a dicha intervención. La perpetuación de Maduro va a generar una crisis humanitaria sin proporciones y la intervención legítima y con precedentes internacionales es un mecanismo para evitarlo. Intervención humanitaria ya. Aunado a esto, el otro presidente de Colombia, Álvaro Uribe, también le dio al clavo, ahí en Cúcuta, cerquita de Venezuela. Nosotros pedimos una intervención internacional, preferiblemente avalada por las Naciones Unidas, que desaloje a esos tiranos del poder y convoque de inmediato a unas elecciones libres. Que el señor especializado en ser timador no siga hablando de paramilitares, porque anoche decía él, con mucha burla, que aquí venía Uribe a reunirse con sus paramilitares. Que ese timador sepa que lo que nosotros queremos, por aquello que propugnamos, es por una intervención militar internacional con el ejército de Venezuela, que desaloje a la dictadura. Y para reforzar estas declaraciones de intenciones, Vicky Dávila, candidata a la presidencia de Colombia. Sin desperdicio. Hola, la situación de Maduro se parece a la de Bashar al-Assad en Siria. Existen todos los elementos para derrocarlo. Una economía en crisis, falta de legitimidad tras el robo de las elecciones, solo los dictadores de Cuba y Nicaragua asistieron a la posesión, y una reducción sin precedentes en sus bases de apoyo popular. Y eso sí, miles de crímenes a sus espaldas. Tiranos como Maduro dependen de un círculo muy pequeño para mantenerse en el poder. Por eso, Maduro les ha entregado a sus compinches industrias estatales y dinero. La estrategia ha sido dividir y fragmentar a las fuerzas de seguridad
para que ninguna tenga suficiente poder. También están los colectivos que utilizan para atacar civiles. Hay alrededor de 150.000 miembros de las Fuerzas Armadas, Ejército, Fuerzas Naval y Aérea y la Guardia Nacional Bolivariana. Esos hombres y mujeres, aunque tengan armas, hoy muchos tienen miedo. Y no podemos olvidar, el narcotráfico está transversal en la dictadura. La única amenaza creíble para Maduro y su régimen es el uso de la fuerza de una coalición de países occidentales que defienda los valores democráticos, con una labor de inteligencia quirúrgica para convencer a los militares de que se hagan a un lado o incluso apoyen a las fuerzas democráticas y legítimas, a las elegidas en las urnas. María Corina, Edmundo, el pueblo. Ese pueblo también tiene que decidir si prefiere continuar viviendo en una dictadura o alzarse y masivamente salir a las calles. La combinación de estos elementos llevaría a la transición democrática del poder en Venezuela. Es urgente. Desde ya hay que diseñar los tribunales para juzgar y encarcelar a los que han participado, tenerlos listos, a quienes han participado y apoyado y se han lucrado de esta dictadura. Los militares de a pie tienen su última oportunidad de buscar algún acuerdo. Que no se confíe la gente de Maduro, porque es probable que en la negociación de Trump con Rusia sobre Ucrania, que podría terminar en una concesión territorial por parte de Ucrania, un compromiso de no entrar a la OTAN y limitaciones en su expansión militar, los americanos podrían pedir, en cabeza de Trump, a cambio la cabeza de Maduro y de su régimen. Putin la entregaría. Bienvenidos al mundo de la realpolitik, de la política real. Cuando hablo de jugar en todos los tableros, este es uno de ellos. Preparar una intervención militar, bien sea extranjera o de nuestros propios soldados y policías en el exilio. Pero es que hay otro tablero no menos importante y quizá el que menos trabas burocráticas pueda tener. Es este otro del que les quiero hablar, también utilizando un poco de ficción y luego la historia. ¿Se acuerda usted de Por estas calles? Ok, perfecto. Y para los muchos que nos miran y que no son venezolanos o que no se acuerdan de esta icónica novela o no la vieron, voy a narrarles una pequeña historia. Pues toma este ejemplo y haga un ejercicio de imaginación. Cuando en la gerencia de dramáticos de RCTV, la casa que me permitió a mí incursionar en la televisión, habían decidido que era el momento de meterse en la resonancia de la denuncia social, llevando al extremo los intentos de José Ignacio Cabrujas y de Salvador Garmendia en los inicios de la novela cultural y confiando el libreto a uno de sus más destacados dialoguistas y discípulos, nació Por estas calles. Dentro de la novela había un personaje interpretado magistralmente por Carlos Villamizar, uno de esos actorazos que siempre recordaremos. Que en paz descanse. Y que, por cierto, esto sirva de pequeño homenaje. Natalio Vega, un personaje con un nombre de policía desde su génesis. Era un funcionario desencantado de la justicia de los hombres. Tras una pérdida fatal, el asesinato de su hijo, un honesto fiscal llamado Héctor Vega. Pues, decidido a tomar por su propia mano la justicia, Natalio Vega se convierte, de repente, en el hombre de la etiqueta. Y el modus operandi fabulado por Ibsen Martínez es toda una joya. Luego de aprovechar su posición como parte de la policía científica de la ciudad, o sea, digamos, el 6CPC, él conseguía la manera de confrontar a los delincuentes que se habían salvado de la cárcel por triquiñuelas de abogados y también de los jueces. Los conseguía, los sitiaba y antes del disparo definitivo les daba un bolígrafo y una etiqueta de identificación forense donde les hacía escribir «Soy irrecuperable». Y entonces los obligaba a descalzarse, a amarrar aquella etiqueta en uno de sus pulgares y los asesinaba. Con esa simpleza, con esa frialdad, con esa eficacia narrativa. Natalio Vega, el hombre de la etiqueta. ¿Cuántos Natalio Vega podrían haber en Venezuela? ¿Cuántos de esos policías que votaron por Edmundo y que dicen que no saben qué hacer dentro de su entorno más cercano
podrían ser Natalio Vega? ¿Cuántos funcionarios podrían ser Natalio Vega? ¿O cuántos militares operativos podrían ser Natalio Vega? Bueno, de los militares capaz ninguno, porque todos se bajaron las pantaleticas frente al dictador. Y por los vientos que soplan, todos los militares son irrecuperables. La lista de irrecuperables en Venezuela es muy larga, larguísima. Pero realmente lo molar de esa lista son los mismos que han ido girando por todos los cargos de la administración pública. Usted sabe de lo que le hablo, que ayer eran diputados, hoy son ministros, pero que fueron gobernadores, alcaldes y promotores de golpes de Estado, etc. Pero es que afuera también hay fichas que podemos jugarnos. Nos escribió un suscriptor, algo que es cierto, y que en esta guerra no convencional no debemos descartar. De plano, él nos decía, tenemos que ir por sus familias. Ellos también son culpables por apoyarlos. Muchos familiares viven en Estados Unidos y otros en países muy cómodamente y tienen dinero robado en sus cuentas. Todos los países que apoyan nuestra causa deben enfocarse en sus familiares y testaferros, suspenderle las visas, decomisarle el dinero y los bienes y que se tengan que devolver a Venezuela, porque eso les afectará mucho. Pero, ¿cómo sacamos del juego a los irrecuperables? Nos toca ser creativos e imaginarios como Ibsen. La historia del próximo Natalio Vega la tenemos que construir nosotros. Gracias a nuestros nuevos miembros, de verdad que no se imaginan lo que nos ayudan con ese sincero aporte. Gracias a Igor Díaz, gracias a Fred Foch, gracias a Humberto Osorio y a Felicidad López. Y por supuesto, obviamente, gracias a todos ustedes que hicieron posible que nuestro último video haya pasado de largo las 100.000 visualizaciones y que ha sido no el video más visto del canal, pero sí el más comentado. Nosotros seguimos en el esfuerzo de responderles todos sus mensajes porque queremos que esto sea más que un canal de YouTube. Queremos que sea una comunidad. Si tú no te has suscrito, danos la oportunidad. Dale en este momento al botón de suscribirte y aprovechas y activas en la campana todas las notificaciones. Porque de esa manera no te vas a perder ninguno de nuestros contenidos. Y YouTube, además, te avisará apenas esté disponible cada video. Dale like, comenta y comparte con los tuyos si sientes que es de su interés. Porque juntos somos más fuertes. Libertad o nada, señores. Esto fue